Bueno, bienvenidos a nuestra Semilla Agustiniana, con la bendición del Señor para ustedes y para cada una de sus familias, esperando que todos estén gozando de salud espiritual y corporal y que en este transcurrir de los tiempos que vivimos, porque hemos dicho que debemos ser conscientes y realistas. Este es el tiempo que vivimos con las circunstancias que nos toca vivir y en ellos sembramos esperanza, en ellos sabemos que estamos en camino de la consecución de una revisión y de una limpieza del planeta, y absolutamente todo es lo que hemos venido planteando durante todo este tiempo y en el que siempre pues estamos aquí. Estamos aquí iniciando siempre nuestro día proponiendo meditaciones de la vida cristiana dentro del marco de la experiencia de un hombre como Agustín de Hipona, uno de los hombres, a mi modo de ver, más fascinantes, porque fue un hombre que vivió con profundidad, con pasión, escandalosamente humana la vida, y en ella pues supo dejar sus grandes enseñanzas. Yo pienso que el que tiene pasión por la vida siempre dejará una huella, ¿no? O sea, la pasión por la vida, la pasión por vivir, y en ese vivir buscar construir el proyecto, su proyecto, al lado de las personas que ama, es lo que hace que cada día tenga sentido levantarnos, ¿no? Hay momentos en que obviamente, como hablábamos ayer con alguna de las señoras de acá de la comunidad, hay momentos en que nos levantamos un poquitico así como nosotros decimos con el pie izquierdo, y de pronto nos levantamos y nos dimos y nos aporreamos el dedo chiquito con un borde de la cama, y qué rabia, ¿no? Dice, hoy sí amanecí con el pie izquierdo. Pero si uno ve ahí, si uno se mete en la cabeza eso, pues va uno a ver como que todo el día va a estar marcada por los infortunios, ¿no? Bueno, listo, se aporrió el dedo chiquito, pues se pegue un gritico y siga para adelante, ¿no? Es decir que seguimos adelante, es decir que los días transcurren y hay días que son muy buenos, hay días que tienen circunstancias un poco difíciles. Sin embargo, en todos los días, como diría San Pablo, agradezcamos a Dios todos los días. Señor, gracias por la vida, gracias por esta nueva oportunidad que nos das. Gracias, Señor, por todo. Yo pienso que vivir agradecidos, y agradecidos porque tenemos la vida, porque a Dios gracias, el Señor nos conserva en salud, tenemos personas que nos aman, tenemos un techo, tenemos el pan diario de cada día y tenemos la posibilidad, imagínense ustedes qué bello, de alimentar ese escenario del corazón y de mantenerlo vivo en la esperanza y en el amor de Dios, ¿no? Bueno, hoy vamos a proponer una semilla agustiniana de un libro que hemos tratado poco en este itinerario que hemos hecho de la semilla agustiniana. Es el libro de doctrina cristiana. Es un libro bien interesante porque en él sienta los fundamentos de la vida cristiana San Agustín, y en ellos algo muy importante que a mí me evoca la figura del Papa Benedicto, a quien tuve la fortuna de tenerlo hace muchos años como profesor en alguna clase de doctrina cristiana precisamente, y donde él tenía una afirmación que a mi modo de ver estructura toda su ponencia, toda su exposición sobre la doctrina cristiana, y era decir que tanto en la vida como en las costumbres debemos tener muy claro lo que se puede negociar y lo que no se puede negociar. Hay cosas que se pueden negociar, hay cosas que son relativas, hay cosas que en realidad podemos tolerar y dejar pasar, hay otras que absolutamente no. De pronto hoy Agustín nos va a ubicar un poco en ese plano, pero nos va a llevar de una manera pedagógica a entender cómo Dios va construyendo en nosotros qué es lo verdaderamente importante en ese orden, porque entendamos que Agustín es el teólogo del orden. Él tiene una idea del universo
como lo vamos a ver en el comentario, fundada sobre el concepto orden y desde el concepto orden el concepto paz, que sería un concepto también muy interesante a comentar en otra semilla. Miren, vamos a escuchar este texto que me parece muy, muy interesante. ¿Qué dice? No hubo necesidad de dar un concepto para que el hombre se amase a sí mismo y también su cuerpo. No había necesidad de un precepto para eso. Lo que somos y lo que es inferior a nosotros, lo amamos por la ley inviolable de la naturaleza, la cual también se promulgó a favor de los animales, porque todos los animales se aman a sí mismos y a sus cuerpos. Dese cuenta, Agustín, cómo va comenzando. Tenemos muchas cosas en común con el reino animal. Entre ellas, ese amor a sí y ese amor a los cuerpos, que nos viene por la conservación de la naturaleza, ¿no? Ahora bien, restaba que se nos entregasen preceptos para amar lo que está sobre nosotros y lo que se halla junto a nosotros. El evangelista dice: amarás a tu Dios y Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos preceptos se incluye toda la ley y los profetas, ¿no? Así pues, el fin del precepto es el amor, más duplicado, es decir, el amor a Dios y el amor al prójimo, ¿no? Si comprendes todo tu ser, esto es, tu alma y tu cuerpo, y todo el ser de tu prójimo, es decir, su alma y su cuerpo. El hombre consta de cuerpo y alma. Agustín lo va a ratificar. Observarás que no se omitió en ellos dos preceptos, generó alguno de cosas que deben amarse, ¿no? Más, como se intima el amor de Dios y aparece prescrito el modo de amarle, de tal suerte que todas las cosas converjan en él, parece que nada se dijo del amor del hombre a sí mismo. Pero al escribirse amarás al prójimo como a ti mismo, no deja de intimarse al mismo tiempo el amor que cada uno debe tenerse a sí mismo. Es importante el amor que cada uno debe tenerse a sí mismo. Ya el precepto de la Escritura lo va indicando. Amarás a Dios, pero amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es la invitación del amor a sí mismo, ¿no? Pero sigamos. Ahora, vive, te dice, ya se va metiendo un poco en la perspectiva de la vida cristiana. Vive justa y santamente el que estime en su valor todas las cosas. O sea, es santo y vive justamente el que le dé el justo valor a todas las cosas, ¿no? Este será el que tenga el amor ordenado, de suerte, mire, esto va a parecer un juego de palabras y yo les pido que estemos bien atentos porque es un juego de palabras muy interesante, muy profundo, que luego vamos a tratar de desenredarlo. Entonces dice, este será, ¿quién? El que vive justamente y estima el valor justo de cada cosa. Este será el que tenga el amor ordenado, de suerte que ni ame lo que no debe amarse, ni deje de amar lo que debe ser amado, ni ame más lo que se debe amar menos, ni ame con igualdad lo que se exige más o menos, ni ame por fin menos o más lo que por igual debe amarse. El orden del amor. Esto es bien interesante. Mire, sigamos. Ningún pecador debe ser amado en cuanto pecador. Él va como a colocar un ejemplo. Ningún pecador debe amarse en cuanto pecador. A todo hombre
en cuanto hombre, se le debe amar por Dios y a Dios por sí mismo, ¿no? Y como Dios debe ser amado más que todos los hombres, cada uno debe amar a Dios más que a sí mismo y más que a las otras cosas. Esto nos lleva directamente a ese primer mandamiento de la ley de Dios, que es el que nos dice amar a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Pero Agustín va a decir la intensidad del amor que tenemos con las cosas, ¿no? También se debe amar a otro hombre más que a nuestro cuerpo, porque todas las cosas se han de amar por Dios y el hombre extraño a nosotros puede gozar de Dios con nosotros, lo que no es capaz nuestro cuerpo que vive del alma con la que gozaremos de Dios. Esto es bien interesante, fíjense el modo como Agustín lo va expresando, la gradación del amor. Aquello que debemos amar más y aquello que no debemos dejar de amar más y aquello que debemos amar menos. Esa es un poco la idea central. Pero vamos a comentar el texto. Es un bello texto, ese que nos regala hoy Agustín, ubicado en el plano de la caridad. En el plano de la caridad. O sea, la caridad en el plano del amor fraterno, vamos a ubicarlo allí. Este es el sentido del ama y haz lo que quieras. Dice, el que ama, ama y haz lo que quieras. Lo importante es que sepas amar y que te sientas que estás amando. Ama y haz lo que quieras. Obviamente no cualquier tipo de amor, porque confundimos el amor a veces con cualquier cosa. A veces a cualquier persona, cualquiera que llegó de entrada, le dice, hola amor, hola amor, hola amor, como un decir, no. Aprendemos en el amor, un amor que es bello, que es sublime, que es tierno, pero que al mismo tiempo es exigente, es exclusivo, es comprometido, ¿no? Entonces, tiene que ver todo esto que ha dicho Agustín con el justo valor que le damos a todas las cosas, el amor que le doy yo a cada cosa. Puede ser que me esté desfasando en darle más amor a una cosa que a otra, ¿no? Ahora, el mundo, para Agustín, entendamos, está concebido en términos de creación, del Dios creador, en términos de una creación que fue creada en orden, en unidad, en conveniencia, en belleza. Entonces el mundo es un mundo creado por Dios, bello, ordenado, en unidad, en belleza. Esas características son muy importantes. Estos textos, o este texto, nos dejan entender un poco los fundamentos ontológicos, o sea, cómo Agustín entiende cuál es el fundamento del ser humano y el fundamento del cosmos, ¿no? Y aquí Agustín dice que vive bien y es feliz quien estima en su valor cada una de las cosas en el orden que tienen, ¿no? Y el origen del orden, ¿quién es? El origen del orden es Dios, y por eso no se le puede amar por encima de Él. Por encima de Él no se puede amar a otra cosa, ni a otra persona. Por eso decimos, el que tiene la vida en un orden, sabe que al que se le tiene que postrar y arrodillar es a Dios. Que uno no puede crear altares, que uno no puede crear efigies, que uno no puede crear ídolos, y uno no puede arrodillarse frente a otro, sino solo frente a Dios. Y a veces convertimos, y el amor, ese amor lo hacemos reverencial y casi sagrado al otro, que el otro con todas sus cosas muy buenas, el otro me puede fallar. De ahí las grandes decepciones que a veces hemos tenido, porque he colocado en un pedestal, porque he puesto como un Dios a mi esposo, entonces me decepcionó completamente, porque me decepcionó completamente mi hijo o mi hija, porque en fin. Entonces a veces, ¿por qué? Porque tenemos un orden del amor que no es. Si yo sé que el amor en el orden se lo doy primero a Dios, y de ahí para abajo yo sé que todo tiene la inconsistencia humana que puede fallar, la inconsistencia humana del fallo. Por eso nuestro amor es y será siempre un amor bellísimo, un amor desde donde sentimos la pasión, el agrado y todas las cosas bellas, pero un amor
perfectible, un amor que se construye, un amor que se hace cada día, ¿no? Entonces es bien interesante. Entonces, bien interesante porque aquí viene lo otro. Es un orden específico y ese orden nos dice Agustín que lo propone el Creador. Entonces, a las personas se les ama como personas y a Dios se le ama en cuanto a Dios mismo. La persona hay que amarla como lo que ella es, en su integridad, en el respeto, en todas las cosas, ¿no? Ahora, cada cosa se ama en su justa medida y en su justa importancia. Preguntémonos en eso. ¿En qué medida doy el justo lugar o tengo en el justo lugar las cosas? Puede ser que las tenga en lugares equivocados. De ahí la gradación que propone sabiamente Agustín. Es interesante porque estas palabras dicen que se trata de amar según el valor de cada cosa. Al carro se le arma, al carro se le ama por carro. Al animal se le ama por el animalito, la mascota. Pero a Dios se le ama por sí mismo. A la persona se le ama por sí mismo. Entonces yo amo más a la persona y debo tener más en consideración la persona que a veces al animalito. Al animalito lo quiero, lo debo cuidar, debo protegerle, debo darle un lugar de dignidad. Está claro, pero a veces nos desfasamos que a veces viven mejor ciertos animales que ciertas personas, ¿no? Es bien interesante esto. Ahora, el amor ordenado, como lo expresa en modo profundo. El que tenga, vuelvo a repetir el texto, el que tenga el amor ordenado de suerte que ni ame lo que no debe amarse, ni deje de amar lo que debe ser amado, no dejar de amar lo que debe ser amado, ni ame más lo que se debe amar menos, fíjense eso, ni ame más lo que se debe amar menos, ni ame con igualdad lo que exige más o menos amor, no equivocarse en las gradaciones del amor, ni ame por fin menos o más lo que por igual debe amarse. Entonces, el amor tiene su justa medida en cada situación. Esto es bien interesante. En definitiva, que cada uno debe amar a Dios más que a sí mismo y por encima de todas las cosas, porque uno se debe a Dios y se origina en Dios. En Dios se origina todo. Y observar este orden en el amor permite una vida feliz, dice Agustín, una vida lejana del pecado, obviamente, lo que entendía Agustín en términos agustinianos. ¿En qué medida amamos más lo que tenemos que amar menos? ¿Qué lugar damos a las cosas? Las prioridades que establecemos. Entonces yo creo que es un texto que nos invita a tocar verdaderamente el escenario de la vida. En el escenario de la vida hay cosas que hay que amarlas, pero hay cosas que tienen un lugar y yo no puedo desplazar el lugar. Yo no puedo desplazar las cosas de la persona por la persona. Yo no puedo simplemente amar la belleza de la persona porque si solo amo su belleza, cuando la belleza se vaya mustiando, se vaya acabando, entonces dejo de amarla. O no puedo amarla por la inteligencia, porque si la inteligencia se va deteriorando, entonces ya el motivo que me llevaba a amarlo se acabó. O si el motivo es la estética, o si el motivo es el dinero, aquella cosa que no sea dada en su justo valor, nos dice Agustín que no está ubicado en el plano del orden. De hecho, Agustín, el concepto de paz de Agustín está muy relacionado con el concepto orden. Él dice, donde no hay orden, no hay paz. Yo creo que, no sé, creo que todos estamos de acuerdo. Donde no existe un mínimo normativo, un mínimo de acuerdos para construir una convivencia decente, respetuosa, tolerante, comprensiva, pero donde no existe un límite de mínimos, es muy complicado. Un orden de mínimos siempre va a ser necesario, ¿no? Entonces, no una vida sujeta al rigorismo exagerado, no. Una vida, entonces, que usted dice, tenemos que vivir en un cierto orden. El orden mantiene la paz. Él dice, es más, Agustín va a decir, lo que no está en su lugar está inquieto. Piensen ustedes esa expresión es interesantísima. O sea, cuando no estamos tranquilos, cuando no estamos en paz, cuando no estamos
en el lugar que tenemos que estar, cuando no estamos en equilibrio, cuando no estamos en armonía, pues nos sucede todo este tipo de cosas. Entonces sentimos de que el orden de nuestra vida, cuando lo hemos puesto en el lugar equivocado, pues estamos desarticulados desde dentro, estamos desarticulados mental, emocional y espiritualmente. ¿Por qué? Porque no hay un orden, porque no se establece una armonía, no se establece un equilibrio, siempre en todo respeto, pero hay cosas que tienen un valor sobre otras al momento de elegirlas, ¿no? Entonces vamos pues a pedirle a Dios que nos ayude en este caminar de la vida cristiana a amar lo que se debe amar, a amar más lo que se tiene que amar más, pero no darle el amor a aquello que se debe amar menos, ¿no? Dice, en todo amor, pero una gradación del amor que ponga primero a Dios sobre todas las cosas y después de ahí todo lo que ustedes quieran. El segundo lugar, el tercer lugar, ¿cuál es el orden? ¿Cuáles son las prioridades de mi vida? ¿En qué las fundo en este momento? Pidámosle pues al Señor que nos ayude en esto. Nos vemos entonces, si Dios nos presta la vida, en la Santa Eucaristía a las 3 de la tarde. Espero de todo corazón que el Señor pues les acompañe, que el Señor les bendiga, que el Señor aleje de ustedes todo peligro del cuerpo y del alma. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.